buenos días a todos, una vez más en la editorial. Y venimos con un tema del cual no habíamos caído en cuenta ni habíamos visto la magnitud del episodio, la magnitud del animal que nos viene pisando con el Plan Nacional de Subdesarrollo. Bueno, porque esto no se le puede llamar de otra manera. Pero vamos a hablar de lo que nos compete a nosotros como personas con discapacidad, quienes en este país hemos sido condenados a la segregación, a la exclusión, a no ser vistos como seres humanos, sino como una carga, sino como un estorbo, un gasto para el Estado y no una oportunidad para el mismo. Hubo dos artículos, o hay dos artículos mejor, del Plan Nacional de Desarrollo aprobado el 22 de marzo de este año por el Congreso de la República, de los cuales estoy seguro no fueron leídos por el Congreso de la República, no fueron leídos. Y esto sí hay que mirarlo con detenimiento. El artículo 58 del Plan de Desarrollo, que se aprobó esta semana, indica básicamente la eliminación de la dualidad pensional. Vamos a explicarlo de una manera un poco sencilla. En Colombia existen varias modalidades pensionales. Ya eso lo vamos a analizar después. Dos de ellas son la pensión por invalidez y la pensión por vejez. Resulta que en el Plan Nacional de Desarrollo, en el artículo 58, quieren eliminar la pensión o una de las dos pensiones. Hay personas que tienen la posibilidad de pensionarse dos veces. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que Dios no lo quiera, si somos creyentes, los que no, pues deseamos que nunca suceda, pasa un accidente laboral y la persona debe pensionarse por invalidez. Esta pensión debe ser cubierta por la Administradora de Riesgos Laborales, más conocida como ARL para Colombia. Pero resulta que por alguna razón esta persona puede continuar siendo productivo y puede seguir cotizando para su pensión de vejez. Puede llegar el momento en que tenga dos pensiones. Absolutamente justo, porque un país como este no vive con un salario mínimo, que es la pensión mínima de la que debe gozar el individuo, salvo que pertenezca a los BEIS, que es otro tema del que no vamos a hablar acá. Estamos hablando de estos temas. Pues resulta que el artículo 58 lo que está diciendo es básicamente que una persona no tiene derecho a estas dos pensiones, que esta dualidad pensional debe ser eliminada para que la persona escoja la pensión que mejor le convenga. Entonces es muy grave. Hay varias cosas, o digamos lo más importante es esto. Son riesgos diferentes y son financiaciones diferentes. El delito se consagraría si la modalidad pensional o las dos pensiones fueran emanadas del erario público y o del Sistema General de Pensiones. No, como ya lo expliqué hace un momento, la primera pensión es emanada de la ARL, o sea, de la empresa privada, de las aseguradoras, porque aquí este país trabaja en torno a las aseguradoras, pero esto que no nos oiga nadie. En fin, resulta que este gobierno, tan acostumbrado a los choques de trenes, tan acostumbrado a desprestigiar la justicia y a deshonrar la palabra de la justicia, debe tener en cuenta que la jurisprudencia ya acató que es válido tener esas dos pensiones. La sentencia 34820 del 2011 de la Corte Suprema de Justicia reivindica este derecho, reivindica esta prestación para estas personas que de pronto tengan ese derecho y que lo puedan hacer, porque el hecho de que de pronto quede con una pensión de invalidez por algún accidente laboral no le puede impedir seguir cotizando a un sistema pensional para vivir con una vejez digna, porque hoy día con la pensión que tenemos, pues no señor, no podemos vivir. Pues ahí les cuento la primera joya, la primera perla del Plan Nacional de Desarrollo. Hay que exigirle al Congreso que derogue este artículo o que la Corte Constitucional lo declare inexequible, como debería suceder cuando pase a revisión constitucional. Esto no es constitucional porque este tema ataca varios artículos de la Constitución Nacional que trata de reivindicar los derechos de las personas con discapacidad, que como les dije al principio, genera desigualdad, genera problema para las familias que conviven con una discapacidad o con una persona con discapacidad. Este es el primer análisis. Y resulta que el artículo 118
también encuentra su mico, su orangután. Pasa, resulta y acontece que en este artículo las EPS tienen la potestad de no decretar la incapacidad permanente antes de los 540 días y con un máximo de 630. Pues básicamente esto lo que quiere decir es que la persona con una incapacidad se le busque el quiebre para que no lo pensionen, para que no tenga ese derecho a tener una salud digna, para que no tenga derecho a trabajar. Entonces, por ejemplo, en este artículo se combina a las EPS y los empresarios a que si, por ejemplo, la persona no puede trabajar más, se le busque, de acuerdo con su discapacidad, otra empresa. Si ninguna otra empresa lo acepta, pues va a parecer que el Ministerio de Hacienda o de Trabajo le va a buscar en una bolsa de empleo. Hágame el favor. ¿Eso qué garantiza? Eso no garantiza absolutamente nada. Eso no garantiza que una persona con discapacidad pueda realizar su labor. O sea, en pocas palabras, lo que se está haciendo acá son dos cosas. La primera, tratar de eliminar por todos los medios posibles la pensión de invalidez por debajo de cuerda. Y la segunda, eliminar la estabilidad laboral reforzada, consagrada en el marco constitucional de las personas con discapacidad. En la Ley 361 del 97. También en la sentencia, cito por aquí la sentencia de la Corte Constitucional, a ver si la tengo se me voló, se me ha perdido. Ya sabemos, por ejemplo, que lo que les dije al principio, la idea es no pensionarnos o no buscarnos la estabilidad laboral o acomodarnos en lugares o labores que podamos desarrollar. Es decir, que quedemos a la deriva como personas con discapacidad y con nuestra discapacidad a cuestas, porque la discapacidad no es algo que vaya a desaparecer. Pero claro, a las EPS no les importa, a los seguros no les importa y a los médicos tampoco. A ver si le encuentro, hombre. Se me perdió la sentencia, pero quiero citarla porque es que... Aquí está, sentencia su 049, o sea, es el 049 del 2017. Reafirmó el derecho fundamental a la estabilidad laboral reforzada. Entonces aquí tenemos herramientas legales para defendernos. Gobierno, por favor, hombre, por favor, no sean así con nosotros. No nos hagan ese mal. No acaben con nosotros. No nos conviertan en un encarte peor para las familias. No nos conviertan, o mejor, no refuercen la teoría de ser un impuesto más para las personas con discapacidad, para las familias, para los cuidadores, porque muchas personas con discapacidad pues realmente son un impuesto más y un generador de ingreso menos. Y en un país como este no es fácil vivir con los ingresos de un salario mínimo, me insisto. Todo esto sucede por culpa de 10 millones de personas que salieron a votar con rabia, desinformados, a lo colombiano, a lo bruto, a lo que dijeron mis amigos, a los que dijeron Uribe, a los que dijeron de ese monigote de Duque. Este plan de desarrollo es propuesto por el ilegítimo, por el cuestionado y por el indigno Alberto Carrasquilla, ministro de Hacienda de Uribe, de Duque. Bueno, sí, de Uribe, porque Uribe fue el que le ordenó nombrarlo. Ministro que no tiene prestigio, un ministro que no puede venir a decir nada cuando se robó un montón de plata de municipios con los bonos de agua. Y claro, los menos favorecidos no le importan. Para él, eso no importa, las personas con discapacidad somos un estorbo. Este plan de desarrollo es hecho a la medida y al servicio del ministro de Hacienda, y muchas empresas, las EPS, los seguros, las AFPs, que son las administradoras colombianas de pensiones y cesantías. Entonces, en fin, nos estamos encontrando frente a un panorama desolador, un panorama que conduce a las personas con discapacidad al limbo. Nadie nos quiere ayudar, menos el gobierno. Yo no estoy pidiendo limosna, lo que estoy diciendo es, no nos acaben de dañar. Deroguen estos artículos cuanto antes, permitan que nosotros, en el tema de la pensión doble, podamos ir contribuyendo al sistema general de pensiones acorde con nuestra capacidad.
porque nosotros no solamente tendríamos una vejez indigna, sino una vejez con discapacidad, que es muy grave porque son mayores gastos, son mayores situaciones, y que nos toque mantener familias, hijos, porque todos también la podemos tener. ¿Cómo no? El tener discapacidad no nos exime ni nos tiene por qué impedir el libre desarrollo de nuestra personalidad. 2 artículos que nos condenan a hacer esa carga para el Estado y para la familia. Alerta, alerta. Felicito al Movimiento Social de Discapacidad Mosodic, que ha generado una carta abierta, y los invito a que la firmemos para que el Congreso se encargue de por lo menos mirar que esto nos perjudica y que derogue estos 2 artículos y no permita el paso de estos micos, de estos orangutanes, de estos enormes gorilas que nos están pisoteando y que nos están acabando, como elefantes grandotes cuyas patas nos pisan y nos acaban de matar y nos condenan a una vida indigna, cuya constitución política dice que no tenemos ese derecho. Nuestro derecho es la vida digna, según la Constitución, pero según el gobierno Duque eso no importa, porque somos una carga y somos un castigo.